Buenos días, ¿me escuchan ahí? Buen día, profe. Buen día. ¿Están viendo la filmina? Sí. Bien. Muy bien. Esto comenzamos, ¿no? No veo cuántos hay, un poquito. ¿Estamos casi todos ahí? Bueno. Hoy vamos a dar una clasecita sobre una patología que ustedes van a ver frecuentemente, que la pueden tener también, pero en general la van a ver en los lugares donde vayan a trabajar. Van a ir viendo la clase. Bueno, la neumonía. La neumonía, como su nombre lo indica, es una enfermedad infecciosa aguda del aparato respiratorio bajo que produce un proceso inflamatorio en el parénquima pulmonar y que se caracteriza por la presencia de tos, usualmente productiva, acompañada en ocasiones por otros síntomas como fiebre, dolor pleurítico, taquipnea y una radiopacidad en la radiografía de tórax. Me bastaría a mí con que ustedes me dijeran que la neumonía es una enfermedad infecciosa pulmonar del aparato respiratorio bajo, que lo de que se caracteriza por presencia de tos y todo eso, no. A mí me bastaría con que ustedes me digan que es una enfermedad infecciosa aguda del aparato respiratorio bajo. Con eso ya está. Después, lo del acompañamiento es semiológico, digamos, dolor pleurítico, fiebre, eso. Y en general se presenta con una opacidad en la radiografía de tórax. Con eso es suficiente. La incidencia de esta patología nos muestra neumonía aguda de la comunidad, por eso se llama NAC, neumonía aguda de la comunidad, y en el resto del mundo, entre 1 y 4 cada 1000 pacientes tienen una neumonía. Entonces tenemos que tener en claro que tenemos una incidencia bastante importante relacionada con la población en general. El número de ingresos aumenta con la edad, por eso que ustedes saben que la edad es un factor contribuyente a que las patologías de este tipo aparezcan más frecuentemente. Por encima de 55 años o más, la incidencia es más importante aún, digamos. En general, hay un pequeño porcentaje, el 1%, que ingresa a terapia intensiva o requiere terapia intensiva, digamos, como tratamiento. Aquí vamos a la parte de clasificación desde el punto de vista adquisición de la enfermedad. La clasificación dice que la neumonía nosocomial es la que se adquiere, lo que se produce, digamos, en forma intrahospitalaria o asociada al ventilador mecánico, que ahora después lo vamos a ver, y la comunitaria, que es la tomada lógicamente en la comunidad. La nosocomial o intrahospitalaria y asociada al ventilador tiene gérmenes específicos y una evolución distinta a la comunitaria. Como ustedes podrán saber, la etiología varía de acuerdo a si es bacteriana, micótica
o viral. Cualquiera de ellas puede ocasionar una neumonía. Cualquiera de estos elementos puede ocasionar una neumonía, estos organismos, no elementos. Las bacterias son las más frecuentes y las que más vemos, la viral, que no necesito comentarles lo que significa viral relacionado con el COVID, y la micótica, que suele provocarse ahora en los pacientes inmunosuprimidos y ese tipo de cosas. Las posibles patologías de la neumonía aguda de la comunidad, vamos a la comunidad, la que se adquiere en la comunidad. En general, el Streptococcus pneumoniae o neumococo es el que lleva la mayor parte o una gran parte entre la comunidad, igual que el Mycoplasma pneumoniae y los virus un poquito más abajo. En el hospital, el 25% de los pacientes que ingresan tienen Streptococcus pneumoniae, y en la unidad de cuidado intensivo la frecuencia de gérmenes se invierte y pasan a ser más importantes los bacilos gram negativos o algunos otros elementos como la legionela o la clamidia, etcétera, etcétera. Esos suelen colonizar la vía respiratoria del paciente en la unidad de cuidados intensivos. Los microorganismos que aparecen en la comunidad, como el Streptococcus pneumoniae y el Mycoplasma, que tampoco es una bacteria, en realidad es un germen intermedio, digamos, son los que más se llevan esto junto con los virus. Las virales son frecuentes en la comunidad, o sea, las que nos tomamos en nuestra casa, etcétera, etcétera. En el hospital aparecen también el Streptococcus pneumoniae o neumococo y los virales. Y en cuidados intensivos es importante el Streptococcus pneumoniae, pero también empiezan a subir estas, como la clamidia, como la legionela, el hemófilus, bacilos gram negativo, y a veces aparece el Staphylococcus aureus. Bueno, un poco más de lo mismo, digamos, pero es las etiologías más comunes y algunos otros que por ahí no los nombramos. Estos son los pacientes en ICU, estos no ICU, pero hospitalarios, y estos son los pacientes que vienen de afuera. Después están las neumonías atípicas, y dentro de las neumonías atípicas van a escuchar nombrar y van a ver la parte de la radiografía relacionada con neumonías atípicas, que son producidas por la legionela, el Mycoplasma, el Corynebacterium, la Coxiella burnetii, virus, influenza, adenovirus, otro, no importa eso. Sepan que las atípicas no son en general producidas por bacterias, resumámoslo así. Las atípicas no son provocadas por bacterias, entonces nos resulta más fácil, nos resulta un poco más fácil encasillarlas, digamos, Eso es lo que quería decir, encasillarlas. Las atípicas en general producen un infiltrado difuso pulmonar y en la radiografía se suele ver como un vidrio esmerilado. Esas son las atípicas, mientras que las otras, ahora vamos a ver, son las más específicas, las bacterianas. La etiología en pacientes ancianos. En general, no son homogéneas. En general, Mycoplasma pneumoniae, legionela y bacilos gram negativos son menos frecuentes en la población añosa. Ya lo vimos. El hemófilo sí puede aparecer en la... Hacemos la diferencia paciente añoso porque, al igual que los niños, el anciano, el adulto mayor y el anciano después tienen gérmenes o colonizan gérmenes distintos a los que actualmente se ven en la neumonía de la comunidad o en los niños. Por eso hacemos la diferencia en los ancianos. Generalmente el neumococo y el hemófilo influenza. Las infecciones por hemófilo influenza y Moxarella catarrhalis, como las de neumococos, pacientes que son frecuentes en pacientes que tienen EPOC. Si tienen la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica en general se caracteriza por tener neumonías a hemófilos influenza o Moxarella catarrhalis o el neumococo.
Sí, eso más o menos. A veces aparece la pseudomonas originosa también. Esto viene a cuento de que la mayoría de los ancianos están en una residencia de la tercera edad. No vamos a decir geriátrico porque no les gusta a los chicos. En realidad, estas residencias para la tercera edad son sitios donde todos están juntitos, los ancianos difícilmente se cuiden con barbijo y ese tipo de cosas. Hay algunos que están muy lúcidos, hay otros que no están tan lúcidos, hay otros que están internados y hospitalizados, diríamos, en esos sectores, ¿no? El 25%, vamos a poner 25-26%, tienen una mayor incidencia de neumonía por aspiración, con el Haemophilus influenza y Staphylococcus aureus, y menor frecuencia con la legionela y todo eso. La legionela, en realidad, se suele ver en los lugares cerrados, donde, por ejemplo, donde damos clase con alumnos adentro, etcétera, etcétera. Eso puede provocar una neumonía por legionela. Pero el hemófilo y el estáfilo es más difícil, el Staphylococcus aureus, es más difícil que uno se contagie, por ejemplo, en un salón de clase. Sin embargo, acá aparece como descripto que el hemófilo y el estáfilo aureus aparecen también en las personas ingresadas a residencias de la tercera edad. El tema es así. Nosotros seguramente vamos a trabajar, o alguno de ustedes va a trabajar en una residencia de la tercera edad, y teníamos que saber que podemos, aunque seamos adultos jóvenes, digamos, o jóvenes recién recibidos, la neumonía que nos podemos casar en una residencia de la tercera edad es con hemófilo influenza o Staphylococcus aureus, a veces el neumococo. Bueno, en los pacientes jóvenes, fumadores, en realidad sin comorbilidades, que están fumando alguna otra cosa más que cigarrillo, digamos, tienen neumonías que están relacionadas con la legionela, neumófila, y que tiene otros signos, digamos, además de lo respiratorio puro. Aparecen pacientes con hipofosfatemia, hiponatremia, o ese tipo de cosas que después lo vamos a ir viendo. En principio, sepamos que existen neumonías típicas y atípicas. Las típicas pueden ser intrahospitalarias o nosocomiales o del respirador, y las neumonías agudas de la comunidad. Y las atípicas pueden ser producidas por virus, por hongos, etcétera, etcétera, y que son de vidrio esmerilado y en pacientes más jóvenes. Progresa porque es una proliferación de microorganismos que se reproducen, digamos, a nivel alveolar. Cada uno de nosotros tiene una manera de responder a eso, y en general nosotros respondemos con moviendo las cilias y tratando de eliminar ese grupo bacteriano hacia arriba, toser y escupir. Eso es en general lo que ocurriría, más las defensas propias del organismo, digamos, que tratan de repeler ese tipo de enfermedad. Cuando el paciente está inmunosuprimido o se encuentra en un lugar, como dijimos, de residencias mayores, no puede expectorar adecuadamente, no tiene ayuda, etcétera, etcétera, ahí la neumonía se hace fuerte y produce la neumonía. El germen se hace fuerte y produce la neumonía. Esto de la aspiración, fíjense ustedes que, pónganse de ejemplo, digamos, cuando ustedes están durmiendo y están roncando, durmiendo muy cansados y están roncando, de pronto es como que con la saliva misma se aspiran un poquito. Esa aspiración produce una tos enérgica y uno se despierta del sueño. Y bueno, eso es todo lo que ocurre con una microbroncoaspiración de un paciente sano, joven. Cuando el paciente está postrado hace mucho tiempo, es adulto y tiene escasa fuerza para toser, esa microbroncoaspiración va derecho al pulmón. En general es normal que aspiremos unos pequeños volúmenes de material faríngeo con la conciencia disminuida, digamos, no así si el paciente está despierto y todo. El problema está en que en los jóvenes, ¿cuál es?
En los jóvenes el problema es acostarse en medio de una drogadicción o con alcohol, con demasiado alcohol. Entonces, ese vómito se aspira en general, esa microbroncoaspiración se produce en general a la noche y el enfermo no se da cuenta. Y eso puede cultivar después, con el tiempo, una neumonía que hace que tengamos que tratarlo con antibióticos adecuados. En otras ocasiones, a veces otra vía de ingreso del germen es la propagación hematógena, o sea, a través de la sangre va y se deposita como una metástasis, por ejemplo en la endocarditis de cavidades derecha, endocarditis tricuspida, a los espacios pleurales, mediastínicos, cualquiera de esos infectados puede provocar una neumonía de este tipo. Los factores mecánicos son de importancia decisiva en la defensa del operador, por supuesto. Como decíamos recién, cada uno tose lo que puede y como puede. El reflejo nauseoso y el mecanismo de tos, una protección decisiva contra la broncoaspiración, que si no la tuviéramos, probablemente todos andaríamos con una neumonía de cuesta. Y además la flora normal, que es la que repele o se adhiere a la mucosa del orofaringino, permite que otros gérmenes más importantes ingresen al tejido alveolar. ¿Vamos hasta ahí? ¿Lo tienen hasta ahí? Sí, profe, todo bien. Sí, profe. ¿Está bien? ¿Hasta ahí vamos? Seguimos. Sigue la fisiopatología. ¿Y cómo se produce este intento de repeler a los gérmenes? Los macrófagos son auxiliados por las proteínas A y D, que produce una sustancia tensoactiva y que eso hace que se repela la actividad vírica o bacteriana, digamos. El hecho de tener surfactante pulmonar hace que nosotros podamos repeler a través del neumonocito tipo 1 y neumonocito tipo 2. Cuando se rebasa la capacidad de los macrófagos, o sea que la cantidad que ingresa es importante, se manifiesta como una neumonía clínica porque ya el germen gana la batalla e ingresa y coloniza los alveolos. En ese caso, los macrófagos desencadenan una respuesta inflamatoria para reforzar la defensa en la zona baja. Acá en el COVID habrán oído hablar de la tormenta de citoquinas. Bueno, eso es una respuesta inflamatoria exagerada. Digamos. Una respuesta inflamatoria exagerada produce una respuesta de las citoquinas en general, interleuquina 6, 9, etc. Y a veces el organismo, esa respuesta es exagerada y no la puede parar y produce después lo que se denomina síndrome de distrés respiratorio agudo del adulto. Pero en general, en principio, lo que hace el macrófago y el neumonocito tipo 1 y el neumonocito tipo 2 es repeler este ataque de las células, de los microorganismos que ingresan al pulmón. Y vieron que en la definición yo les decía, con tal que me digan que es una enfermedad infecciosa de las vías pulmonares bajas, ya es suficiente. Porque después, en manifestaciones clínicas, venimos a retratar o retocar todo lo que acontece. La sintomatología de la neumonía aguda de la comunidad es inespecífica y su diagnóstico se basa en un conjunto de signos y síntomas relacionados con una infección de vías respiratorias bajas, como dijimos, y afectación del estado general. ¿Por qué razón tendrá afectación del estado general? Porque el paciente generalmente cursa con un síndrome febril, o sea, un conjunto de signos y síntomas que están ligados con la hipertermia, mayor a 38 grados, aparece tos con expectoración en general en la bacteriana, no así en la viral. La viral tiene tos seca, la bacteriana tiene tos con expectoración. Hay dolor torácico en general, hay disnea o taquipnea. O sea, un paciente que se presenta un paciente con neumonía aguda de la comunidad generalmente viene por dolor, que nosotros le llamamos dolor de puntada de costado, al dolor torácico. Controlamos la fiebre, el paciente está disneico, taquipneico, controlamos la hipertermia y el paciente tiene un síndrome febril. O sea, dolor torácico, disnea, tos y fiebre es un sinónimo de neumonía, digamos.
Si el paciente tiene típica o típica, lo vamos a ver posteriormente. ¿Qué pasa con los ancianos? Nuestros ancianos, en general, tienen ausencia de fiebre o de síndrome febril y se presentan con confusión mental muchas veces y desorientación temporoespacial. Por supuesto que muchas veces tienen enfermedades subyacentes que van a hacer que tenga otras manifestaciones relacionadas con sus enfermedades previas, digamos. Por ejemplo, si él tiene una miocarditis, seguramente se va a ver empeorada. Si él tiene ya un toquecito de Alzheimer, se va a ver empeorado. Es decir, este paciente no presenta fiebre y en general, la mayoría de las veces no presenta fiebre y en general viene decaído, con desorientación, con deshidratación, con desnutrición, los pacientes ancianos. Distinto al de la que vimos hace un ratito de la comunidad. Pero digamos, hay que diferenciar la neumonía aguda de la comunidad de otras infecciones víricas de las vías aéreas bajas con suficiente fiabilidad. El estreptococo neumonía es el más frecuente en pacientes de edad avanzada, con enfermedades subyacentes y con un comienzo súbito, fiebre alta, dolor torácico, de características pleuríticas, que ya lo vimos. Estas son las manifestaciones típicas y claras. ¿Qué le hacemos nosotros al paciente que empieza para tener o para arrimar el bochín al diagnóstico? Tenemos que saturar el oxígeno. Ustedes ya saben que la saturación de oxígeno va de 90 a 100, está por debajo, es para internar, y etcétera, etcétera. La comprobación de la saturación de oxígeno, un hemograma para ver la cantidad de glóbulos blancos que tiene, una bioquímica elemental, donde tengamos función renal, función hepática, electrolitos. Todo eso es recomendable para clasificar dónde lo vamos a dejar internado, si es que lo vamos a dejar internado a este paciente. Y la estrella, digamos, es la radiografía torácica. La radiografía torácica muestra radiopacidades en el paciente con patología clínica, que nosotros, digamos, ello viene a confirmar la semiología que nosotros le hicimos. Nosotros le hicimos una semiología, inspección, palpación, percusión, auscultación, auscultamos en la base rales, ahí donde a él le dolía, escuchamos rales, cuando tose moviliza secreciones, tiene fiebre, tiene síndrome febril, digamos, tiene decaimiento, tiene dificultad para respirar o taquipnea. Entonces ordenamos una radiografía torácica diciendo, estoy buscando una neumonía de la base derecha porque el paciente tiene dolor ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Esa radiografía nos tiene que mostrar radioopacidad en donde nosotros escuchamos los rales y la movilización de secreción. Está obligada la radiografía para hacer el diagnóstico, la localización, la extensión y complicaciones que pudieran relacionarse con derrame pleural o algunos otros posibles diagnósticos como tumor, etcétera, etcétera. Puede haber lesiones tumorales que semejen a una neumonía y en realidad el paciente tiene disnea, dolor, sin fiebre y tiene un tumor, por ejemplo. Pero bueno, todo eso vamos a confirmar con la radiología, la evolución o curación, digamos. Cuando nosotros pedimos la radiografía y vemos afectación bilateral de 2 o más lóbulos, la existencia de derrames son indicadores de gravedad. Vimos el otro día pleural. ¿Profe? Sí. Disculpe que le interrumpa, me quedó algo del anterior que dijo. Sí, no hay problema, no hay problema. De qué es lo que vamos a ver en una radiografía. Si vamos a ver radio opaco, ¿se refiere a radio denso también? No. Radio opaco es el corazón, digamos, para que te quede claro. Radio opaco es el corazón. Cuando vos ves, la radioopacidad se ve blanca, para decirte lo más claro. La radiolucidez se ve oscura. O sea, el pulmón tiene que ser radiolúcido, oscuro. Aparece una opacidad similar a la del corazón, a eso le llamamos radioopacidad neumónica, por ejemplo. ¿Entendés? Lo que se ve blanco en la radiografía es radio opaco.
lo que se ve negro en la radiografía es radiolúcido. Y el pulmón es radiolúcido, a menos que tenga una neumonía y entonces esa ocupación alveolar con gérmenes, con muco, con pus, con todo, aparece radio opaca. Por eso dice una opacidad pulmonar, digamos, dentro de lo que está el pulmón, digamos, una opacidad en el tórax, no porque el corazón es opaco. A los costados, a los lados, ahí tiene que aparecer la opacidad pulmonar que certifica que el paciente tiene una ocupación, ni siquiera podemos decir una neumonía puesta, digamos que es una opacidad que nos muestra que hay ocupación alveolar. ¿Eh? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Pasa que yo me había confundido por el término que usó porque en bioimágenes nosotros usábamos el término de radio denso cuando decíamos Está radio bien, opaco, está bien, pero está sí, bien, eso nomás está era. bueno. Son sinónimos, digamos. Radio denso, radio denso, radio lúcido, digamos. O radio opaco o radio lúcido. No importa, ustedes usen lo que aprendieron, lo que sepan. Lo importante es ver, vos mirás los dos pulmones y ves que uno de ellos tiene una opacidad o de una densidad más importante que la que debería tener. A eso ya tenés que prestarle atención, ¿entendés? No importa después si eso es un tumor, es una sumación de imágenes o lo que fuera. Nosotros primero tenemos que ver, esto no es normal. Si no es normal, me obligará a hacer un perfil, una tomografía, etcétera, etcétera. Ya veremos cómo sigue la historia. Pero en principio eso. ¿Mm? Y si tiene dos o más lóbulos, la afectación, digamos, o existencia de derrame, son indicadores de gravedad. Esto ya lo vimos, lo del derrame pleural bilateral, que aparece a veces por neumonía o por insuficiencia cardíaca asociada. Profe, Ahí está. Sí, usted dijo que el pulmón, en caso de que pueda tener una neumonía, ¿no es cierto?, se va a ver radiopaco, ¿no es cierto?, el pulmón. sí, sí. En caso de que el paciente presente una neumonía, pero sin presencia de moco, ¿igualmente se va a ver radiopaco? Si tiene la semiología como para demostrarlo, sí, porque en realidad ahí tienen puesta una radiografía con una radioopacidad marcada con la flecha, ¿la ven? Sí, sí. ¿Esa? Bueno, ahí nosotros no podemos decir si el paciente tiene tanto moco como para ocupar, pero sí decimos, esto no es normal, esto no es normal. Y esto, otro nódulo tampoco es normal, y este tampoco es normal. O sea, el pulmón tendría que ser todo así como acá, radiolúcido, pero sin embargo aparecen estas imágenes radioopacas que no son normales. ¿Eh? Y el paciente tiene gran cantidad de moco de manera tal de que aparezca, pero sí tiene la consolidación, es el momento previo a que se llena de moco, los alvéolos se llenan de moco, de secreciones, y aparece radiopaco porque hay un elemento ahí que entre esa pelea que se produce entre la bacteria, los neumonocitos, el organismo, los alvéolos, se forma como un conglomerado que hace que aparezca esta opacidad, digamos, ¿eh? Cuando el pulmón debería ser radiolúcido, todo él, digamos, todo él. Lo que también es radiopaco, como les decía, es el corazón, ¿ven? El corazón es radiopaco, tiene sangre. Esto no debería ser radiopaco, debería ser radiolúcido, todo este pulmón, lo mismo que acá. Vamos a ver si hay otra. Bueno, esta es un poco menos categórica como esa, pero también aquí vemos una radiopacidad que no se debería ver en la radiografía normal. Y por otro lado, tiene una redistribución de flujos o un vidrio esmerilado bastante importante que no deja ver el pulmón, digamos. Prácticamente es todo. La radiografía tomada en un paciente acostado, no es buena placa, digamos, pero sí vemos toda esta redistribución de cosas que son bastante importantes. Miren otra.
Entonces, ahí seguimos. Acá tenemos esta opacidad que se ve perfectamente de este lado, y acá fíjense que hay una opacidad paracardíaca derecha y hay otra opacidad bastante importante, lobar izquierda, digamos, ¿no? Neumonía bacteriana, visible como una opacidad homogénea por la confluencia de los vacinos sin aire, consolidación del lóbulo superior izquierdo y consolidación del lóbulo inferior izquierdo. Ven que esta es una que tiene el lóbulo superior y esta es otra que tiene el lóbulo inferior. Aquí tienen una consolidación pulmonar bastante importante, digamos, con broncograma aéreo. ¿Qué es el broncograma aéreo? Cuando la neumonía se empieza a curar, aparecen en el medio de la opacidad, aparecen algunas áreas de ventilación, digamos, de radiolucidez, que se llaman broncograma aéreo. A eso se le denomina broncograma aéreo y se suele observar cuando la neumonía empieza a curarse. Ahí tienen el patrón radiológico. Cuando hay una efusión pleural, digamos, por ejemplo focal, usualmente son bacterianas. Cuando hay cavidades en la placa de tórax, digamos, puede deberse a absceso, porque estos gérmenes pueden hacer abscesos, a micosis o a tuberculosis, digamos. La nocardia también suele tocar, ¿eh? Pero las cavitaciones son de absceso pulmonar o de, ahora vamos a ver si vemos alguna. La rápida progresión multifocal está producida por legionela, neumococos, estafilococos. Ahora suele haber estas neumonías asociadas al COVID. Y cuando es intersticial, acá sí aparece lo de los virus, como el COVID, el micoplasma, la clamidia o el neumocistis, que se suele ver en los pacientes que tienen inmunosupresión. Ese es el patrón radiológico y el organismo, cómo se comporta cada microorganismo con respecto al patrón radiológico. Por eso les decía, la radioopacidad es la más común de ver, es la de la neumonía bacteriana. Cuando se ve todo blanco como vidrio esmerilado, nosotros apuntamos a las virales o micóticas, digamos, en general. Fíjense esta otra máxima que dice acá. No existen signos radiológicos característicos que permitan determinar el microorganismo. Podemos tener, como pasó con el COVID, podemos tener una neumonía intersticial o una gran neumonía lobar y no ser bacteriana específicamente. Así que este patrón radiológico por ahí se ve alterado. Para eso tenemos como respuesta la tomografía computada, que nos puede ayudar, de alta resolución, que nos puede ayudar a dilucidar qué otro gran compromiso tiene, digamos. Las evoluciones de la gravedad y escalas pronósticas. Las escalas pronósticas más conocidas y útiles son el índice de severidad de la neumonía. Bueno, no importa esto porque no, ustedes lo van a usar más o menos. Muchas veces van a haber escrito en la historia clínica esto, CURP 65, que es, aquí está la escala, digamos, que habla de confusión, urea mayor a 7, esto es un laboratorio, digamos, urea mayor a 7 milimoles por litro. La R es de frecuencia respiratoria mayor a 30, la B es de presión arterial, blood pressure, que es la presión arterial sistólica menor de 90 y la diastólica menor de 60 y la edad de 65, por eso se llama CURP 65. En general, en clínica médica se usa este score para decir si el paciente se interna, no se interna, dónde lo ponemos, etcétera, etcétera, etcétera. Si él tiene todos estos elementos, digamos, probablemente tenga que quedarse internado. Acá está. ¿Por qué dicen que la puntuación es importante? Porque la puntuación y el riesgo de muerte a 30 días se relaciona, digamos, entre este índice que nosotros le hacemos. Si tiene un punto, riesgo de muerte a los 30 días, 1,5%. Si tiene 2 puntos, riesgo de muerte a los 30 días, 9,2%. Ya es un poquito más importante. Y si tiene más de 3 puntos, es alto, 22% de mortalidad. Entonces, volvemos para atrás,
y decimos, ¿tiene confusión mental el abuelo? Sí. ¿Tiene una urea alta? Eso lo vemos en el laboratorio. Vamos a suponer que no está la urea. ¿Frecuencia respiratoria mayor de 30? Sí. Acá ya tenés 2 puntos. ¿Presión arterial baja? 3 puntos. ¿Tiene más de 65 años? 4 puntos. Mayor de 3, riesgo de muerte alto a los 30 días, 22%. No es poco, digamos. Para eso se usan ese tipo de escalas. Bueno, y entonces, ¿qué hacemos con esos pacientes que llegan a nuestro consultorio y nosotros hacemos el diagnóstico, digamos, de neumonía? Se recomienda el tratamiento ambulatorio a las clases 1 y 2, cuando tiene un curve bajo, digamos. Salvo que exista porque lo saturamos, una caída de la presión parcial de oxígeno de 60 milímetros de mercurio, o una saturación menor de 90. Observación en unidades de corta estancia, la clase 3, o sea, en la sala general, e ingreso hospitalario a las clases 4 y 5, ya directamente los internamos. ¿Y a dónde vamos? Digamos. Aquí tienen otra escala, parecida a la que vimos, pero tiene un poquito más de cosas, agrega las comorbilidades, digamos, porque la otra no tenía comorbilidades, entonces le pone puntos a las comorbilidades y los hallazgos físicos son muy parecidos a los que vimos del CURP, pero si es varón o si es mujer, la edad, todo ese tipo de cosas, y se hace, le pone también los hallazgos radiológicos y todo un laboratorio completo que ya lo hace más coherente para su ingreso, digamos. Y acá tenemos, si tiene habíamos dicho clase 1, 2, 3, 4 y 5. Si tiene menos de 50 puntos, la mortalidad es 0,1 y el tratamiento es ambulatorio. Si tiene 51 a 70 puntos, que suma aquí, por alguna de estas cosas, 51 a 70 puntos, 0,6 mortalidad ambulatoria. Hasta acá lo podemos tratar con antibióticos y lo mandamos a la casa. A partir del 3, el 4 y el 5, ya con 71 puntos y 2,8 de mortalidad ambulatorio o breve estancia hospitalaria, se lo puede internar en sala general con oxígeno controlado, etcétera, etcétera, kinesio y todo ese tipo de cosas, y lo mandamos rápidamente a la casa cuando se pueda. La 4 y la 5 ya no, están hospitalizados, y la 5 en general, estos van a terapia intensiva, pero bueno, no importa, por acá sepan que hay que hospitalizarlo, nada más. Bueno, esto es lo que estábamos diciendo recién. Incluyen un poco más de cosas. Incluye edad, sexo, comorbilidades, signos vitales, alteraciones aneuríticas y radiológicas. Por eso es la clasificación del 1 al 5. Y las categorías están relacionadas a la función de mortalidad a los 30 días. Entonces ustedes tienen que ver que el paciente a los 30 días puede, o qué posibilidades tiene de morirse, por ejemplo, a los 32, de complicarse, ¿no? Eso es lo que ustedes tienen que ver con el paciente en el consultorio. Las clases 1 al 3 corresponden a pacientes con neumonía aguda de la comunidad, leve, con riesgo de muerte bajo, y la clase 4 a riesgo intermedio, y la clase 5 a pacientes con riesgo elevado de 27 a 31%. Eso es bastante importante, ¿no? Entonces, ahí tenemos que aguzar nuestro ingenio para ver si dónde lo dejamos internado después de verlo. Hasta aquí vamos. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? ¿Estamos hasta ahí? De mi parte, no, ninguna pregunta, profe. Bueno, seguimos entonces. Bueno, esto es otro elemento de criterio de la neumonía aguda de la comunidad, cuáles son, digamos, para ver si el paciente tiene que ingresar. Es lo mismo que lo que vimos recién. Hay que hacer un diagnóstico microbiológico. Aquí ingresan al ruedo los kinesiólogos también con nosotros, para obtener un diagnóstico microbiológico. Nosotros tenemos una neumonía y tenemos que saber si el paciente está infectado por un neumococo, por qué cosa, ¿no?
para elegir también un tratamiento antimicrobiano adecuado, porque tenemos que elegir algo adecuado, ¿no? A pesar del uso de técnicas diagnósticas adecuadas, solo un 50% de los casos se puede establecer el diagnóstico etiológico. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que la mitad de nuestros pacientes con neumonía de la comunidad no vamos a saber qué germen es el que está causando la neumonía. Por eso toda aquella parafernalia de historia al principio, decíamos que en los ancianos el neumococo, el hemófilos, en los niños el neumococo, en los adultos menores la legionela, etcétera, etcétera. Pues se trata de hacer una aproximación relacionada con la edad y los gérmenes más frecuentes en cada uno de ellos, porque la mitad no tiene diagnóstico etiológico. Profe, sí, escucho. en ese caso de que nosotros solamente sabemos el 50% de los casos, la etiología, ¿puede ser causa de que el tratamiento falle de la neumonía? Por supuesto. Por supuesto. Porque vos estás sentada como yo ahora en un consultorio. Viene un tipo con dolor en puntada de costado, fiebre, expectoración, purulenta, tiene 45 años y te dice, estuve pescando, me caía al agua, qué sé yo, salí de ahí, bla, bla, bla. Y vos decís, este tipo tiene una examinaste, hiciste todo, pero tenés que hacer una composición del lugar, digamos, y pensar, decir, bueno, le voy a pedir una placa, le voy a pedir un laboratorio, ya lo escuché, me parece que tiene neumonía. La placa tiene la opacidad, y vos decís, bueno, de lo que sospechaba, tiene neumonía derecha, tiene 40 años, no me acuerdo cuánto dije, 40 años, ponerle, es una neumonía de la comunidad, se supone que lo más probable sea que sea un neumococo, un estreptococo neumoniano. Le voy a dar, porque habíamos dicho que la clasificación, esa que vimos de CURB 65 y todo lo otro, no tiene 65, no tiene tanta disnea, bla, 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 bla. Le voy a dar un antibiótico y lo voy a mandar a la casa, porque esa era la idea que teníamos con la clasificación. Entonces, le decís, mire, usted tiene una neumonía de este tamaño, aquí, en este lugar, tiene que cuidarse, tiene que hacer nebulizaciones, tiene que ir al kinesiólogo por lo menos 10 sesiones para que le ayude a movilizar las secreciones y le enseñe a respirar, y tiene que tomar este antibiótico. O le recetas el antibiótico para que tome su clase. Ahí aparecen una infinidad de factores que pueden hacer fracasar el tratamiento. Entre ellos, que el 50% dice que por ahí no es el germen que estamos pensando, porque vos le das el antibiótico para el neumococo, porque eso pensaste o estás pensando que lo tiene. Pero a lo mejor se cayó al agua y tragó un poquito de agua y se aspiró ese poquito de agua que él no te cuenta, y eso tiene una pseudomonas eurófila o qué sé yo, otro patógeno del agua, qué sé yo. Y tu tratamiento para el neumococo no va a servir. Entonces el paciente empeora, qué sé yo, pero para eso hay trucos, digamos, hay trucos. Todo tiene su truco, digamos. Depende de la relación que tengas con el paciente. Uno no puede ser tan soberbio, decirle, con esto vas a andar perfecto, te vas y el sábado te vas al boliche. No. Tienes que hacer reposo, tenés que tomar esto regularmente, tenés que ir al kinesiólogo y tenés que llamarme y avisarme si la fiebre continúa, si te sentís más decaído, si te falta el aire, si te duele el organismo, el cuerpo en general, o si perdés el apetito. Todo eso, darle los signos de alerta para que el paciente te llame si el tratamiento fracasa. Porque vos sola sabés, para todo dentro, que el 50% le podés errar. O sea, la mitad le podés errar. Pero se supone que haces un análisis concienzudo y le das eso. La otra variante es darle antibióticos para la cobertura del neumococo y agregarle otro que cubra también el hemófilo, por ejemplo. Es mucho antibiótico. Hay diversidades en el tratamiento. Otra es empeorarlo un poquito y decirle, no, quédate internado 2 días, yo te voy a observar. Esa es otra variante. Pero sabés vos tenés que saber
esta época de COVID y todo eso, nadie quiere quedar internado. Entonces, el tratamiento SWIFT es el mejor, digamos, ¿no? El tratamiento en la casa. ¿Responde eso tu pregunta? Sí, profe, perfecto. Muchísimas gracias. Esa es la idea. La idea es que, acuérdense que la medicina, acuérdense que no es 2 más 2 y que muchas veces hay truquillos que sirven para manejar este tipo de cosas, ¿no? Los hemocultivos, para tomarle muestras de hemocultivo para ver si podemos de alguna manera identificar el germen. Para las neumonías graves, por hemófilos influenza o muy raramente la neumonía neumocócica produce bacteriemia para que nosotros casemos al germen en el hemocultivo, cultivo de sangre, digamos, ¿no? Fíjense que la última parte dice, los hemos son menos del 20% de los casos, o sea que la utilidad es limitada. Si tuviera derrame pleural, ¿se acuerdan que vimos que era derrame pleural? Se aconseja tomar una muestra, o sea, toracocentesis, cultivo aerobio y anaerobio del líquido, y ahí se ve que germen es el que aparece, digamos, y ahí puede aparecer en los cultivos el germen que realmente está complicando nuestra historia. Acá interviene el kinesiólogo otra vez con el SPUT. ¿Cómo hacemos para que el paciente expectore y tomar la muestra? Es una muestra que es muy rara, muy difícil y de interpretación problemática. Tiene una sensibilidad baja porque se pierden las bacterias en el procesamiento, hay que tomarle 3 muestras seguidas. Ustedes, los kinesiólogos, saben muy bien cómo hacer toser al paciente y obtener la muestra, pero a veces no es tan sencillo, digamos. Por eso dice que el esputo se contamina, en general, con todos los gérmenes de la boca. Digamos, hay que pedir un examen en fresco del esputo, hay que ver si tiene leucocitos, el campo más de 25 leucocitos en el 100 por. Y los patógenos primarios como la legionela o el Mycobacterium tuberculoso tienen más posibilidades de tener positivo el esputo. Por eso, cuando nosotros sospechamos, vemos que el paciente tiene una caverna o una cosa de esa, decimos, este tiene una neumonía, pero además arriba, en la parte alta, tiene una caverna tuberculosa, lo que creemos nosotros, o es un absceso o es una caverna tuberculosa. Entonces se le pide a la kinesióloga que le tome 3 esputos seriados durante 3 días para poder, de alguna manera, ver cómo, digamos, para hacerle bacilos ácido alcohol resistente, digamos, hacerle ese estudio laboratorio para ver si realmente tiene una tuberculosis. La neumonía por enterobacterias, que se suele dar en los pacientes internados, la Klebsiella pneumoniae o la Escherichia coli o la Pseudomonas u otros bacilos, son frecuentemente nosocomiales. Son neumonías adquiridas en el nosocomio o en el hospital. Se les llamaba neumonía intrahospitalaria, a mí me gusta más llamarle neumonías nosocomiales. Pueden ser causa de neumonías agudas, digamos, en distintos pacientes, ¿no? A veces. No necesariamente tiene que estar internado para tener una neumonía por estos gérmenes. A veces, cuando uno tiene enfermedades crónicas, EPOC, diabetes, etc., pueden aparecer neumonías por Klebsiella, por Escherichia o por Pseudomonas. Hay otra técnica que uno usa, que es con un broncoscopio, introducir un broncoscopio en el árbol traqueal, en el árbol tráqueo bronquial, y lavar y tomar una buena muestra, que es mediante técnicas broncoscópicas, digamos, Ahí uno saltea la orofaringe y aparece, se toma la muestra responsablemente, digamos, de lo que el paciente tiene bien abajo en el pulmón. Por supuesto que existen técnicas de biología molecular, que es el PCR famoso, ustedes ya lo conocen ahora por el COVID, digamos, donde se logran analizar
los restos o lo que queda del virus o de las bacterias a través de técnica de cadena de las polimerasas, que es el PCR, digamos, ¿no? Esto ya es biología molecular y es más específico, digamos. Todo lo otro es macro, les diría, y esto es bien, bien molecular, digamos. Entonces, es decir, si vos tenés el cromosoma 5 de la bacteria, digamos, ese es la bacteria, no hay otra opción, digamos. O sea que el PCR es bastante específico. Estas son las recomendaciones empíricas de antibióticos para la neumonía en la comunidad. No vale la pena que ustedes lo vean ahora, pero vamos a ver el tratamiento que habitualmente le damos a los pacientes, digamos. A veces, en primera instancia, le damos una fluoroquinolona o un levofloxacino, unas drogas específicas para que él pueda hacer tratamiento vía oral. Esa es la vía oral. La B, digamos, cuando el paciente ya se interna o lo tenemos que dejar en observación, hacemos un beta-lactámico más un macrólido para, por ejemplo, amoxiclavulánico más un macrólido para el tratamiento, para cubrir los dos gérmenes, como decía yo, cubrir el neumococo y cubrir la neumonía típica. Se incluye como otra persona. Ustedes ya vieron fármaco, ¿no? ¿Vieron fármaco, no? Estamos en eso, profe. ¿Están dando? Bueno. Sí, empezamos esta semana. Está bien. ¿Empezaron con qué? ¿Colinérgicos y anticolinérgicos? ¿O con No, farmacocinética y farmacodinamia. Un verdadero embole. Pero bueno, algún día van a llegar a eso, que es lo que realmente sirve, digamos. Pero bueno, seguimos. Pacientes internados en ICU, a esto ya es un poco más complejo, digamos, internados en terapia intensiva es más difícil, ¿no? El tratamiento que se lo den ahí los de fármaco, digamos, me parece que nosotros no tenemos que entrar en eso por ahora, hasta que es algo que pregunten, digamos. Esto sí es importante porque ustedes van a andar en ese tema, digamos, van a estar con, digamos, si yo mando al paciente a la casa y le digo anda a ver al kinesiólogo, etcétera, etcétera, ustedes saben cuánto tiempo le va a durar, o deben saber cuánto tiempo le tiene que durar el esquema que nosotros le estamos dando, digamos. Como mínimo, 5 días al paciente ambulatorio, al que se va a la casa, y debe estar sin fiebre por 48 a 72 horas. Para eso le damos el tratamiento y lo controlamos, 48 a 72 horas. El médico después evaluará si este tratamiento puede ser más importante, digamos, más largo, quiero decir. Bueno, esta es la bibliografía y esta es lo que teníamos para ver en esta primera instancia. Díganme la hora. 12:24. 12:24. Yo creo que con neumonía podemos, la próxima ya vamos a ver insuficiencia respiratoria y vamos a ver ventilación mecánica, que me parece que puede ser importante para ustedes. Por ahora nos quedamos con la neumonía y nada más. Y nos vemos el viernes que viene, que es, ¿qué fecha es el viernes? Digan, ayúdenme. Hoy es 13. El próximo viernes 20. 20. Nos vamos a ver el 20. Sí, no se olviden de los temas que puso la licenciada Coduti en el campus. ¿Hicieron algo de eso o no? Sí, profe, ya terminó la fecha para hacer. ¿Ya entregaron todo? Sí, profe. Supongo que sí, ¿no? Bueno, está bien, me quedo más tranquilo. Vean eso, ella les va a habilitar las clases digamos, les va a habilitar los Power y algunas otras cosas que ya están sincrónicas y vayan estudiando, porque después viene el parcial de esto. Así que vayan viendo de a poquito, vayan viendo todo lo que puedan ver de neumonía, de insuficiencia respiratoria, de pulmón, porque después viene lo cardiovascular, pero pulmón, neumonía, neumotórax, derrame pleural, todo eso, vayan apuntándolo como siempre le digo, sobre paciente, estudiando sobre paciente.
piensen siempre que van a tener un paciente delante, digamos. No piensen en la mitocondria, ni en la cadena respiratoria, ni en el ciclo de Krebs. Eso ya pasó, ya está. Ahora tenemos que centrarnos en el paciente. ¿Cómo nos va a responder? ¿Qué nos puede decir? La relación interpersonal. ¿Cómo me cubro? ¿Cómo me cubro de darle el alta y decir que no vuelva de nuevo? Si vuelve, ¿cómo me cubro? ¿Cómo lo trato? ¿Cómo me conecto con él? Todo eso tiene que estar clarito en esta etapa de la vida, de la formación. Así que si Dios quiere, nos vemos la semana que viene. Cuídense bastante mucho. Dale, Hasta profe, la usted semana. también. Gracias, Gracias. La profe. semana que viene. Chao. Chau, chau. Profe. Chao. Chau, 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 chau.